Hoy en Silla Vacía vamos a conversar con Javier Hervas, candidato a la presidencia de la República por el partido Izquierda Democrática, lista 12. Hervas no pudo desplazarse a Guayaquil para sostener esta conversación aquí, en la Biblioteca de las Artes, pero pudimos conversar con él a través de la plataforma Zoom. A continuación, las impresiones de Hervas acerca del sector cultural en Ecuador. El último era el Cábala, era un libro de la Cábala. Interesante, son temas que siempre, de alguna manera trato de leer temas productivos, acabo un libro y luego me voy por un tema que sea más espiritual o literario y trato de más o menos, en lo que se puede, tratar de mantener esa alternancia. El de Yatra, que me fue llevando mi esposa, y lo disfrutamos mucho, pero cuando salimos estábamos sin carro porque la grúa se lo había llevado, estaba mal parqueado. Cuando vamos a Rusia, mi esposa es rusa, nos gusta ir al ballet. Entonces, por ejemplo, la última que vimos fue El Lago de los Cisnes, y es muy bonito porque es como combinas la música con lo que estás viendo y te llega, es emotivo. La que más me ha gustado, que esa no la vi recientemente, fue hace mucho, pero me gustó mucho, es una de Robin Williams que se llama What Dreams May Come. Es una película en la cual él pierde a sus hijos en un accidente y es un drama, y luego como en la parte como que se conecta con ellos después de la muerte. Entonces es muy bonito, es como que te invita a soñar que estamos más allá de esta tierra, que en esa espiritualidad, en el amor, todos estamos conectados. Mira, un patrimonio Galápagos, es algo espectacular, y claro, es algo físico, lo estás viendo, pero va más allá de lo físico. Y el patrimonio inmaterial es que la cultura que tenemos aquí somos, y como lo dice la Constitución, una multiétnicos pluricultural, de tal manera que dentro de la diversidad que tenemos somos muy ricos en cultura. Entonces, como país tenemos mucho patrimonio en eso. Hola, bienvenidos nuevamente a La Silla Vacía, una serie de entrevistas que indagan en cómo los candidatos a la presidencia de la República conciben el sector cultural. Este espacio es organizado por el Observatorio de Políticas y Economía de la Cultura, una iniciativa impulsada por el Instituto Latinoamericano de Investigación en Artes, ILIA, de la Universidad de las Artes. Mi nombre es José Miguel Cabrera, soy el director de UArtes Ediciones, y en este momento se encuentra conmigo Javier Hervas, candidato a la presidencia por el Partido Izquierda Democrática. En los próximos minutos, junto a Sebastián Loaiza, un estudiante de la Universidad de las Artes, vamos a hacer una serie de preguntas al candidato de la lista 12 referentes al sector cultural. Brevemente, y antes de empezar, los invito a seguir a la Universidad de las Artes en sus redes sociales. Estamos en todos lados, pueden encontrarnos en Twitter, Facebook, Instagram y YouTube como UArtesEC. Aunque nos falta estar en TikTok, ya aprovechando que está aquí el candidato, pero estamos en todos lados como UArtesEC. Si se animan, los invito a comentar sus impresiones sobre esta entrevista con el hashtag Silla Vacía. Bienvenido, Javier, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, noches, estimada Carla, Joyce, estimado José Miguel, Sebastián y Pablo. Encantado de estar en este espacio y a las órdenes. Comencemos. Hay una estructura institucional a nivel nacional, sí, a nivel nacional podemos entender al Ministerio de Cultura y la Casa de la Cultura y bueno, otro tipo de instituciones que también tienen alcance nacional, pero estas son como las que conocemos de forma más amplia los ecuatorianos, Ministerio de Cultura y Casa de la Cultura. En un gobierno de Javier Hervas, ¿qué papel tendrían estas instituciones? De hecho, ¿mantendrías el Ministerio de Cultura? Yo creo que en la política pública es importante que haya un Ministerio de la Cultura, pero yo no conozco mucho de la gestión del Ministerio de Cultura, pero me puedo imaginar que pasa mucho en relación, por ejemplo, si conecto con un Ministerio de Turismo. Yo ya me di la vuelta al país, yo conozco relativamente bien nuestro Ecuador, pero ya me di la vuelta como candidato.
Y es frustrante ver en diferentes provincias, cuando llegas y conversas con los operadores turísticos, lo que te terminan diciendo, que el presupuesto del Ministerio de Turismo, $76 millones. Y sin embargo, los operadores turísticos básicamente lo que te dicen es que no agrega ningún valor a su actividad. Es decir, no está conectado. Entonces, yo lo que me imagino es que de alguna manera el Ministerio de Cultura no está haciendo lo mismo, porque sí he tenido mucho diálogo y muchas reuniones con gestores culturales. De hecho, publiqué y hice pública una carta hace más o menos unos 3 meses, dirigida justamente a los actores culturales, que es básicamente visibilizarlos dentro del aspecto económico, es decir, cómo los actores culturales de alguna manera no están visibilizados como una actividad económica, y ahí lo que decía es justamente la cultura cuesta. O sea, necesitamos que en la economía ecuatoriana esté considerada la cultura como una actividad sustentable, que los gestores culturales puedan tener acceso al crédito para que puedan en función de eso consolidar esa actividad creativa, pero que necesita herramientas y necesita obviamente dar sustento al gestor cultural para que pueda seguir creando cultura, música, literatura, arte, en fin, o sea, que los gestores culturales enriquezcan, y no solamente eso, sino también ahí lo que hablaba es que esa generación de cultura del Ecuador, que ya tenemos casos de éxito que hemos podido exportarlo, pero han sido casos aislados, que podamos tener una política pública que vuelva sostenible el que la producción cultural en el Ecuador pueda estar promovida a través de las embajadas, a través de esta gestión que tiene también el Ejecutivo, que es la Cancillería, para que sea visibilizada también por muchas personas en otros países. Ahora que mencionas eso, o sea, claro, me resuena mucho porque la parte gruesa, digamos, del plan, perdón, la parte gruesa de cultura en el plan de trabajo de la izquierda democrática, o sea, dice textualmente esto: no es necesario el traslado a la economía sostenible y naranja. El Ecuador, al ser un país multiétnico, pluricultural y megadiverso, que cuenta con 2 ciudades consideradas patrimonio cultural de la humanidad, 2 patrimonios naturales de la humanidad y 2 patrimonios intangibles, tiene un gran potencial para convertirse en un destino turístico reconocido en el mundo. Ahora bien, antes de la pregunta, o sea, quisiera como establecer, hay algunos casos que pudieran ya funcionar de esta manera, aunque no necesariamente a nivel internacional. Y de hecho son cosas que están relacionadas con 3 de los candidatos con los que compites. Uno es el Festival de Loja, otro es el Festival de Cine La Orquídea de Cuenca, y el otro, bueno, podría ser la Feria Internacional del Libro de Quito, ¿no? Pero quisiera presentar esta idea, que es: estos son encuentros que han motivado un gran desplazamiento interno, y que podrían tener un gran desplazamiento externo, o sea, gente que viene a verlos, sin embargo, están, no digo, están amenazados, o sea, la palabra es amenazados, sí, porque estos eventos se van debilitando cuando las personas a cargo se van. Entonces, el Festival Orquídea, Paul Carrasco dejó la prefectura de la SUAY, y el Festival Orquídea, bueno, o sea, además con la pandemia, no es que desapareció, pero no es igual que antes. No son las mismas prioridades. Se podría decir lo mismo con el Festival de Loja. Y bueno, la Feria del Libro de Quito todo el tiempo, bueno, varía un montón dependiendo de quién está a cargo. Entonces, antes de pensar en no en exportación, sino en el movimiento turístico, ¿no? ¿No tendríamos que pensar en fortalecer estas cosas? En institucionalizarlas. Claro, y justamente ahí volvemos a que la economía vuelva, o sea, que los gestores culturales, al ser parte de la economía, justamente vuelven sustentable esa gestión cultural. Y ahí tú mencionaste justamente la economía naranja, que no es casualidad, es justamente el color de nuestra ideología, de nuestro partido, pero es eso, o sea, la actividad cultural pueda ser una actividad económica que dé sustento y proyección al gestor, al creador de esa actividad cultural. Y efectivamente los festivales lo que dan es la posibilidad de visibilizar
generación cultural, devolverla parte de la economía, porque entonces ahí comienza a ver también que esos espacios dan la oportunidad que los gestores culturales puedan exhibir su producción musical, producción literaria, producción artística, y que puedan también contactarse con potenciales compradores y comience ese flujo de intercambio digamos, que mantenga sustentable en la economía a ese gestor cultural. Así que debería haber eso. Y mira, hay muchos países que vuelven esas actividades ciudades emblemáticas. Aquí tú me mencionas del Festival del Libro, ¿cuál es el candidato? Porque me decías 3 candidatos. Juan Fernando El Velasco libro estuvo, dos. ajá, él contrató a María Fernanda Ampuero para que dirigiera ese, pero esa fue una feria que ocurrió con mucha, No, pero me como, refiero, ¿cuál candidato a la presidencia de la República tiene alguna relación con el Festival del Libro? con la feria del libro, lo que te decía, Juan Fernando Velasco. Ajá, Juan Fernando, ya, ok. sí, claro, había muchísima expectativa justamente porque Velasco proponía y de hecho presentó el plan Ecuador Creativo, pero justo él proponía darle un giro muy económico al tratamiento de la cultura. Entonces, no es que la Feria del Libro, de ninguna manera quise decir esto, o sea, sea un patrimonio, una invención de Juan Fernando Velasco, pero él estuvo al frente del Ministerio de Cultura, que es el ente encargado de esta actividad, en una ocasión. Eso. Sí, Claro. ahora, Son espacios y oportunidades que tenemos como sociedad de apoyar justamente a los gestores culturales a través de poder visibilizar su producción. ahora bien, fuera del tema, no fuera, pero estas tres cosas, tres eventos que hemos mencionado, son eh, responsabilidad o iniciativa de unidades de gobierno. ¿No? Hablamos de prefecturas, hablamos de ministerios, hablamos del Ejecutivo incluso. Y entonces hay una pregunta ahí que es como súper importante. ¿Hay algún plan, alguna idea o alguna iniciativa que pueda venir de parte de la izquierda democrática, o sea, que tenga que ver con que cosas así puedan ser organizadas por gente, por particulares? Mira, para que justamente tenga éxito, mi manera de verlo es que la iniciativa tiene que venir de los ciudadanos y el Estado lo que tiene que hacer es promoverla. Porque cuando vamos al revés, cuando tienes un político tradicional sentado en un escritorio y generando él qué es lo que debe pasar, no conectas con la realidad. Entonces, más bien un Estado lo que tiene que hacer es apoyar a la iniciativa ciudadana. Ese tiene que ser el camino para que esa iniciativa se cristalice y se proyecte en el tiempo. Ahora, hay un problema como frecuente con esto, el Ministerio de Cultura, bueno, siempre tuvo su parte de financiar con créditos a distintos proyectos, ¿no? Pero era un financiamiento, las líneas de crédito se producían cada año, entonces cada año había que renovar. Y eso, de alguna forma, no ayudaba a institucionalizar estos eventos. Estoy pensando, por ejemplo, en el Festival EDOC. Un festival es importantísimo. O sea, es un festival de documentales que llena, o sea, que se produce en 8 salas de cine de Quito simultáneamente, por ejemplo, y aparte en Guayaquil y en Cuenca y a veces en Manabí. Pero el EDOC tenía que ganarse los fondos cada año y eso no permitía como planificar, no permitía pensar a largo plazo, sino ver, bueno, este año nos dieron esto, entonces el próximo año vamos a alcanzar. Y entonces, no te digo el nivel, porque el nivel siempre ha sido bueno, pero sí el alcance, ¿no? El alcance variaba un montón con los años. Otros que se vieron, no te digo afectados, bueno, sí, puede ser el Quito Fest, que el Quito Fest terminó de desaparecer, justamente porque no se pensaba así a largo plazo o con políticas o con políticas que permitieran llevarlas. Una cosa que se me ocurre enseguida es que, bueno, lo que sí ocurrió últimamente fue que con este plan Ecuador Creativo se eliminaron ciertos aranceles digamos, para la importación de papeles, que hizo un poco más llevadero la industria editorial, o cuando se eliminó el 12% del IVA para todos los servicios culturales, ¿no? Entonces estas son como, no hablamos solamente de líneas de financiamiento, sino también de otras estrategias que permiten de alguna forma aliviar esa carga, aliviar el riesgo y permiten a los creadores y a los productores pensar un poco más a largo plazo.
¿Cómo lo podrías Y como ahí, José visualizar Miguel, tú? mira, claro, y ahí, José Miguel, mira cuál es la realidad. ¿Cuál es el precio de los libros aquí en el Ecuador? Y yo te digo, porque ahí tengo que ser muy franco con todos ustedes. Los libros que compro, los compro fuera, porque aquí son muy caros. Entonces, sí tenemos que conectar esa realidad con que eso tenemos que cambiarlo. Si queremos justamente fomentar la lectura en los ciudadanos ecuatorianos, no solamente en la juventud, de los que están en las escuelas, sino a todos los ciudadanos, tenemos que esos precios que no sean tan elevados. Tú comparas el precio en una librería o bueno, ya, sí, yo solamente suelo comprar en estos canales en Amazon los libros y lo que ves aquí los precios, pues hay una diferencia pero gigantesca. Entonces eso sin duda limita esa capacidad de lectura que más bien desde el Estado deberíamos impulsarla. Pero ¿cuál sería como la voluntad, por ejemplo, de Javier Herbas sentado en el Ejecutivo con respecto a esto? Bueno, el tema tributario sin duda es un mecanismo, ¿sí? Que es que no tengas aranceles, por ejemplo, para importación, todo lo relacionado con cultura no debería tener aranceles, ¿sí? Y seamos prácticos. ¿Qué ¿Cuánto es la incidencia de importación de cultura en ese presupuesto de aranceles de importación en la SENAE? O sea, realmente no hay un efecto significativo en cuanto al tema económico, pero sí hay un efecto y una incidencia, un impacto sí significativo en cuanto a la sociedad que queremos construir. Entonces, es obviamente un costo-beneficio que no hay ninguna duda. O sea, es evidentemente lo que ganamos es gigante y lo que dejamos de percibir es nada, es mínimo en términos económicos. Entonces, tiene que haber eso en términos de aranceles. Y, por ejemplo, el IVA sin duda también es otro mecanismo, porque el IVA al consumidor final es un costo. Tú como empresa, cuando compras y vendes, tienes un crédito fiscal, es decir, la librería compra, paga IVA cuando importa, lo que sea, y cuando lo vende lo recupera, pero el consumidor final no. Para el consumidor final sí es un costo. Entonces, libros, bueno, eso ya, los libros no tienen IVA, pero a lo que voy es todo lo que tenga que ver con la actividad cultural, deberíamos hacer que no tenga IVA. Bueno, ahora le voy a dar el paso brevemente a Sebastián Loaiza. Él es vicepresidente del Consejo Estudiantil de la UARTES. Sebastián tiene dos preguntas, pero una en particular, la que estaba en mi libreto como la segunda, está relacionada con esta conversación que estamos teniendo en este momento. Sebastián, bienvenido, ¿cómo vas? Mucho gusto, José. Bueno, ya nos habíamos saludado. Javier, también, qué gusto, en verdad, conocerte un poco. Eh, para mí, bueno, la izquierda democrática ha salido un poco mis mentores fueron de ahí, ¿no? Entonces es un gusto poder conocerte y saludarte y poder expresar esto, ¿no? Eh, Te pregunto algo súper, va con el tema, ¿no? Bueno, en toda su visión que tiene de empresario, ¿no? Sabemos que el tema de las exportaciones son su fuerte y empezó como un emprendedor. Yo también al día de hoy soy un emprendedor, ¿no? ¿Cuáles serían las políticas que podría instaurar el gobierno ecuatoriano, siendo el caso de que usted llegara a ser presidente, para impulsar la exportación de bienes y servicios culturales, sabiendo el Ecuador que es rico no solo en recursos naturales, sino en la capacidad de su gente dentro del ámbito cultural y artístico, ¿no? Correcto. Mira, en nuestra propuesta económica, nosotros hablamos del acceso al crédito, el acceso a la infraestructura y el acceso a los mercados. Y esto quisiera conectarlo exactamente con tu pregunta. Porque en el acceso al crédito nosotros hablamos que tenemos que inyectarle liquidez al aparato productivo ecuatoriano y el aparato productivo. Hablamos de la economía naranja, el aparato productivo, el gestor cultural, pero en un mecanismo en el cual ese emprendimiento se pueda cristalizar en una actividad económica sustentable. Esto te lo dice un emprendedor. Lo más sensible en cualquier emprendimiento son los primeros 3 años. O sea, si tú pasaste la barrera de los 3 años, tu tasa de éxito crece muchísimo. Pero cuando tú pides un crédito, es más, hasta donde yo me imagino, un gestor cultural va a ser bien difícil que te den un crédito desde la banca privada. Por eso es tan necesario. Mira, yo no soy partícipe que el Estado esté interviniendo en la actividad privada, en los ciudadanos, pero sí, el Estado es el estratega fundamental de la sociedad. Y en donde haya áreas
en las cuales no esté funcionando, algo esté mal, el Estado tiene que intervenir. Por eso nosotros hablamos de la banca pública convertida en una banca de desarrollo para que se coloque al 6% a 15 años plazo. Y aquí vas a ver que todas nuestras propuestas, y les invito a ustedes, todos chicos, que revisen nuestro programa de gobierno, todo es sustentable, todo está, en nada hay una... ¿Qué te puedo decir? Nada hay demagogia. ¿Por qué hablo de 6%? Porque el Estado ecuatoriano puede captar, la banca pública ecuatoriana puede captar con la CAF al 1.8% de interés a 18 años plazo, con el BID al 0.6 a 18 años plazo también, similares condiciones con el Banco Mundial. Entonces aquí lo que hablamos es esa liquidez que se capta con garantía soberana, decisión del presidente de la República, y banca pública, por eso le apostamos al Banco del Pacífico. El Banco del Pacífico es un banco privado, pero el dueño es del Estado ecuatoriano. Es decir, todos los ecuatorianos somos dueños del Banco del Pacífico. Entonces, con esa combinación logramos llegar a tener esas tasas y colocar, y no seguir endeudando al Estado, sino que aquí el Estado simplemente triangular para que pasar ese capital y esa deuda hacia la capacidad de emprender en justamente el aparato productivo. Y entonces, ahí hablamos que en 15 años plazo, tú como un gestor cultural, de cualquiera, digamos, creación que tú hagas, tienes ese capital que te permite en ese plazo volverlo sustentable en el tiempo. Conozco en una parte, me encantaría que ustedes me cuenten más la situación de su universidad, pero ahí podemos ver un ejemplo claro de cómo la política afecta a los ciudadanos. Como un gobierno hace algo y el otro lo quiere deslegitimar porque quiere marcarse en otro escenario, que de hecho al final era lo mismo, pero que cómo eso afecta la vida de los ciudadanos. Entonces aquí lo que hablamos es que no importa de qué gobierno venga, todo lo que es bueno y útil para la sociedad ecuatoriana tiene que proyectarse. Muchas cosas del gobierno anterior nosotros lo reconectaremos, como por ejemplo ustedes son una de esas 4 universidades que necesita la sociedad ecuatoriana y no podemos dejarle abandonado sin presupuesto. Y acceso a los mercados, ahora sí con la pregunta que tú me haces, Sebastián, que es justamente el poder a través del Estado, con política pública, utilizando la Cancillería y las embajadas, apoyar. Porque aquí el apoyo no viene solamente que la embajada te pueda colocar, si es que hablamos de arte, en una pared la producción artística, o si hablamos de música, que cuando vaya ese gestor musical, que reunir a algunas personas. Aquí de lo que hablamos es que te llevemos a esos festivales internacionales por esa coordinación de la embajada y que la embajada diga, ok, aquí hay un evento, una feria un festival de libro, una feria de musical y ahí sí que los ecuatorianos que quieren ir, que reciban el apoyo del Estado para que participen y lleven su producción a estos eventos en los cuales pueden ser visibles y comienzan a tener esa actividad sustentable cuando ya encuentran un mercado donde vender sus producciones. Y ahí sí tenemos una actividad económica sustentable en el tiempo. Justo conversábamos, Javier, del tema de presupuestos. O sea, justo creo que las preguntas dieron justo. Justo como decía, conociendo que en su plan de gobierno no se ha mencionado algo relacionado a las universidades emblemáticas y tal vez sobre el arte hay un poco, en realidad yo pude revisar ese plan de gobierno, no, pero sobre todo en el tema artístico sabemos que todavía no existe un poco más o sea muy explícito el tema del arte, ¿no? ¿Cuál sería su propuesta en cuanto a impulsar la Universidad de las Artes, ya que sabemos que es la única universidad encargada de profesionalizar el arte en el Ecuador? ¿Y cómo se manejará el tema de recuperar los presupuestos para funcionar de manera correcta? Porque como tal vez usted sabe, ya nos recortaron un presupuesto bastante grande en la universidad y estamos funcionando no con las justas, sino venimos arrastrando deuda ya desde hace más de un año. Entonces, a nosotros nos preocupa y nos sentimos como que no podemos funcionar si no tenemos un buen presupuesto, ¿no? Y cómo se va a recuperar llegar a retomar el presupuesto que teníamos antes. Es que la educación justamente es un derecho de ustedes
una responsabilidad del Estado y una oportunidad para la sociedad. De tal manera que si la pregunta es, obviamente, que hay el presupuesto, pero más bien cuando tú me dices el cómo, mira, yo no soy un experto en el tema de cultural, en las universidades, en la universidad tuya, pero sí estoy muy interesado y más bien lo que quisiera es que ustedes me digan qué es lo que se puede hacer desde la política pública y en función de eso hacer esa gestión, porque entiendo la importancia, pero el cómo, mira, te digo francamente, yo no soy un todólogo, pero sí me interesan algunos temas y este tema evidentemente me interesa mucho porque entiendo el impacto que tendrá en nuestra sociedad el que tengamos academia, universidad, que nos esté generando esa formación de jóvenes, hombres y mujeres, que puedan ser gestores culturales, que puedan, no solamente para el país, sino para el mundo. Entonces, más bien la invitación aquí para ustedes es, ¿qué es lo que ustedes estiman se debería estar haciendo? Perfecto, o sea, en realidad, Javier, así un poco más de plano informal, le cuento que mi carrera está relacionada a la pedagogía de las artes, sobre todo enfocada al enseñar las artes. Entonces, el tema de las universidades es importante, pero también yo creo que el tema de impulsar la educación en artes, porque ahora muchos vemos que el arte ha sido tomado como algo secundario, ¿no? Es una materia secundaria en las escuelas, es una materia secundaria en los colegios, mucha gente no lo toma a claro o no lo toma como algo que realmente es importante y es algo así, o sea, en realidad a nosotros no nos toman en cuenta, por ejemplo, y nosotros somos o sea, vamos a ser los próximos o futuros profesores de los niños que vienen desde inicial hasta el colegio, los jóvenes, en la educación de las artes, ¿no? Entonces mi carrera se especializa en eso y es por eso que en realidad es un poco que la necesidad de la educación, ¿no? Más allá de la universidad en sí, sino el tema de impulsar la educación desde las bases, que es inicial, básica y luego ir hasta secundaria, ¿no? Entonces sí, o sea, creo que es un poco bastante importante. Déjame intervenir ahí. Justamente nosotros hicimos todo el Observatorio de Políticas y Economía de la Cultura invitó a la gente a través de las redes a lanzar sus preguntas y justamente esta que hace Sebastián es una de las más presentes. Mucha gente la ha hecho y de hecho nos costó un poco seleccionar a la que vamos a poner ahora. Esta misma pregunta o muy parecida la hace Ana María Crespo, una estudiante de la carrera de literatura de la Universidad de las Artes, pero la misma duda venía, como les decía, de otras universidades también. A continuación, la pregunta de Ana María. Mi nombre es Ana María Crespo y soy estudiante de la Universidad de las Artes. Necesitamos una educación en artes gratuita y de calidad, pero no solo a nivel de pregrado, sino también en bachillerato y educación básica. Por eso, a los candidatos a la presidencia del Ecuador quisiera preguntarles si se ha pensado en reformas para aumentar la carga horaria en educación cultural y artística, que ahora solo cuenta con 2 horas por semana. Es fundamental que tengamos en esa educación básica de niños que comencemos a formar ese interés, ese cariño por la cultura. Porque en la realidad, posterior a eso va a ser difícil que siembres en ese ser humano el interés en la cultura si no los llegas a tocar desde pequeño. Entonces, en eso, pues, te felicito, Sebastián, que quieras ser un profesor que incentive la cultura y eso tiene que ser eso enriquece la sociedad, porque sin duda la cultura nos vuelve seres humanos sensibles que comenzamos a tener un valor fundamental. O sea, nos vamos llenando de valores. Entonces, sí, me parece súper importante que podamos, por ejemplo, teatro y demás, música, poder hacer que los niños desde pequeños lo aprecien para que así lo puedan disfrutar y así podamos tener una sociedad en la cual podamos ver más cultura, porque en la realidad muy poca cultura estamos viendo en nuestro país.
Mi esposa, te decía, es de Rusia y esa mucho me reclama de que tenemos teatros bonitos en el país, lamentablemente sin ninguna, digamos, con muy poca actividad en la cual los ciudadanos podamos ir. Prácticamente están cerrados, no por la pandemia, eso viene desde antes. Entonces, sí, primero inculcar en la juventud ese interés por el arte. Y en función de eso, claro, que también tengamos actividades que nos permitan tener ese gusto de ir a los teatros. Javier, bueno, yo puedo identificar algunas cosas por las cuales es importante. Lo comentábamos también al inicio, hablando de los videos que haces en TikTok, que esto es otro lenguaje, o sea, hacer un video y comunicarse de manera audiovisual es otra forma de lenguaje. Y lo mismo ocurre con las otras artes. Pero quería preguntarte, como más allá del consumo, más allá de que el leer te da información, más allá de que una película, bueno, te puede mostrar un mensaje o contar una historia, ¿tú cómo crees que el arte y la cultura nos sirven como personas? Lo que te decía hace un momento, nos permite ser seres humanos más completos porque nos permite ser seres humanos más sensibles. En relación a lo que tú decías, José Miguel, mira, más que un lenguaje, yo lo que lo veo es que es un otro canal. Mientras más canales tengamos de esa comunicación, en este caso el TikTok es un canal más para poder llegar a los jóvenes y por eso lo hemos potencializado, porque uno de los intereses que yo tengo al candidatizarme es uno es dignificar la política ecuatoriana y otro es reconectar la política ecuatoriana con los ciudadanos y fundamentalmente con los jóvenes, que ante tanto circo político son la parte que más se ha separado de la política ecuatoriana. Y aquí la reflexión es que la política va a impactar nuestras vidas sí o sí. Ahora impacta negativamente. No hay trabajo, grave crisis económica, inseguridad, pero por eso ahí tenemos oportunidad en esas próximas elecciones que con ese cambio de tener ya un liderazgo en valores, podemos tener un impacto positivo. Pero sí quisiera desarrollar más la pregunta que tú me estás haciendo. Tú me preguntas cómo la cultura puede impactarnos como personas. Como individuos y como sociedad, ¿no? Individuos y como sociedad. Como individuos, porque sin duda nos hace ser mejores seres humanos. Es una realidad. Y como sociedad, pues al ser mejores seres humanos, vamos a tener una sociedad mucho más, ¿qué te puedo decir? Más llena en valores, en la cual nos pueda dar a todos mejor calidad de vida. De acuerdo. A ver, gracias por esta respuesta. Y ahora voy a hacer una pregunta que debí haber hecho hace mucho tiempo, pero que nos enganchamos tanto hablando de cómo conectar cultura y turismo que tuvo que posponerse. Y esta es importantísima y urgente, ¿no? O sea, la pandemia afectó al sector cultural, de hecho lo afectó en porcentajes, lo afectó mucho más que al turismo, por ejemplo. O sea, el decrecimiento de cultura fue de 51% en 2020, mientras que el de turismo, que también fue fuerte, fue 44%. No, la encuesta de condiciones laborales de los trabajadores de las artes y la cultura, que fue el primer gran proyecto o el primer gran paso del Observatorio de Políticas y Economía de la Cultura, reflejaba que una tercera parte de las personas que viven del arte tuvo un ingreso promedio mensual inferior al sueldo básico en el año anterior. Sin embargo, siguen produciendo, y no siempre en condiciones, ya sabemos, ideales. Ya fuera de estas ideas, o sea, ¿cómo un gobierno tuyo se propondría rescatar a este sector? O sea, tú me hablas del turismo cultural en concreto. No. Lo que decimos es que el sector cultural fue más impactado en porcentajes que el turismo. Entonces es uno de los sectores que más se ha resentido con la pandemia. Teatros han cerrado, obviamente, lo mencionaste. Otros proyectos tuvieron que migrar, proyectos escénicos que se pasaron a propuestas auditivas, ¿no? Que volvieron al radioteatro y así, pero igual tienen que mantener espacios, personal y todo esto. Bueno, lo que pasa es que la generación cultural es muy diversa también. Entonces hablamos
de literatura, hablamos de arte, hablamos de música. Entonces, cada uno en su escenario tiene diferentes limitaciones, porque el que está haciendo arte, evidentemente la pandemia no le va a afectar tanto como al que está haciendo música, en la cual no tiene la exposición en un concierto por la pandemia. Entonces, claro, a cada gestor le va a afectar de manera diferente. Pero yo lo que te diría es algo similar a lo que he dicho en términos de turismo, que justamente no podemos controlar y no podemos saber cuánto tiempo va a durar la pandemia. Y mientras haya una baja actividad económica en cualquier sector, en ese momento la política pública lo que debería impulsar es dos cosas. La una, el generar capacitación, para que ese gestor se pueda capacitar mientras tiene poca actividad económica. Y la otra, darle respiro en términos económicos para que no desaparezca esa actividad. Entonces, ahí a través del acceso al crédito, en la temporalidad, poder mantener sustentable esa economía para que no desaparezca. De acuerdo. Ahora, una pregunta final y muy sencilla y muy corta. En un gobierno de Javier Herbas, ¿quién luciría como un buen ministro de Cultura o una buena ministra de Cultura? Hemos tenido buenas ministras de Cultura. Sí. Mira, ahí te voy a repetir, y perdona que repita cosas que digo mucho, pero es que realmente las creo. Los ecuatorianos buenos, sanos y trabajadores somos la mayoría. Es decir, personas que sean aptas para ese cargo, muchísimas. Pero aquí lo que buscaremos es personas que en un perfil, en valores, sin nunca haber sido tachados por un evento de corrupción, y en un perfil de conocimiento, y en un tercer, y una cosa, que realmente quieran hacer gestión, porque hay muchas veces que sí tienes perfil de valores y perfil de conocimiento, pero que no tienen ese deseo de hacer. Nuestro país está muy relegado en muchas cosas, cultura una de esas. Entonces, sí necesitamos a alguien que realmente le quiera impulsar, que quiera trabajar, que es lo que nosotros buscamos. Yo me candidatizo para eso, para hacer mucha gestión desde el Estado ecuatoriano, es lo que hace falta, gestión. Entonces, combinar esas tres cosas, alguien que tenga la pasión para realmente hacer gestión, alguien que tenga un perfil de valores y alguien que conozca el sector cultural. Entonces, más bien ahí, ustedes en su momento, ojalá, si con la bendición de Dios y el apoyo de los ecuatorianos llegamos a concretar este anhelo de recuperar nuestro país, pues ahí les preguntaré a ustedes quiénes me pueden sugerir. Bueno, muchísimas gracias, Javier. Entonces, entiendo que en un eventual gobierno buscarías justamente en el lado de las artes y de la cultura y no un campo, digamos, como campos más relacionados a los negocios, que fue lo que se quiso proponer también. Pero colocar a un ministro de Defensa para luego ministro de Relaciones Exteriores y cosas que hemos visto en el pasado, de ninguna manera. Bueno, tuvimos poetas en el Ministerio de Defensa también. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, y con esto hemos llegado al final de esta segunda entrevista de Silla Vacía. Muchas gracias, Javier, por tus preguntas. Los invitamos a comentar con el hashtag Silla Vacía sus impresiones acerca de lo que han podido ver en este espacio. Pero antes de irnos, quisiera darle paso a Pablo Cardoso, director del Instituto Latinoamericano de Investigación en Artes, quien le va a hacer, digamos, una ofrenda al candidato Herbas en agradecimiento por hacerse un espacio para nosotros. Hola Pablo, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias, José Miguel, y muchas gracias sobre todo a Javier por haber aceptado esta invitación. Para nosotros era fundamental poder tener un espacio de diálogo en el cual podamos conocer más ampliamente sus visiones sobre el campo cultural, artístico y sobre los usos económicos que se pueden dar, que ha sido como el centro de análisis en el cual Javier ha puesto al ámbito cultural en esta entrevista. Nosotros quizás, y como bien decíamos, quizás el rol de la universidad es aportar a este debate, aportar a la construcción de mejores políticas públicas para la cultura, el arte y el patrimonio. Y en este sentido, el observatorio en pasados meses hizo una publicación que ha tenido buena acogida entre los expertos e investigadores del campo cultural y que quisiéramos hacerle llegar a Javier también para que la pueda tener en cuenta. Y esto es la exposición que nosotros hicimos sobre los resultados a la primera encuesta sobre la situación de los trabajadores de la cultura en el Ecuador. Nosotros hicimos esta encuesta en el momento de la pandemia para evaluar tanto problemas estructurales como coyunturales que tiene el trabajo de la cultura. Hay algunos datos muy interesantes.
60% de los trabajadores de la cultura no tiene acceso a seguro de salud, y el ingreso promedio de los trabajadores de la cultura muchas veces es inferior a sus gastos, los ingresos no son mensualizados, sino son en función de las obras o la venta de sus exposiciones. Entonces, en ese sentido, yo me voy a permitir, y utilizando este canal digital también, el chat para enviarte, Javier, la publicación. Ahora tú la acabas de recibir, así que ese es con mucho trabajo del Observatorio de la Universidad, resultado de la encuesta que nosotros hicimos en pasados meses. Muchísimas gracias, Javier, y este foro está abierto para cuando tú desees volver a hablar de arte y cultura con nosotros. Bueno, mientras Pablo está haciendo la entrega de este link en el que se pueden ver los resultados, ustedes también nos pueden encontrar también en nuestros comentarios, los estamos pegando en este momento. Y quisiera terciar, justamente el Observatorio de Políticas y Economía de la Cultura se creó para eso, o sea, para levantar información que pudieran servir para generar políticas públicas. Así que es muy significativo que los candidatos a la presidencia de la República reciban esto, y bueno, estamos haciendo una entrega, digamos, inmaterial de conocimiento. Entonces quedémonos con esos conceptos que son tan importantes, tanto en el arte como en la cultura, pero también en la educación y en el conocimiento. Javier, unas palabras de despedida por tu parte. Claro, Carla, Joyce, José Miguel, Sebastián y Pablo, gracias. Aquí veo ya el documento. Veo que son 35 hojas. Va a ser muy interesante, va a ayudar mucho a conocer lo que se puede hacer en nuestro país y cómo está el estatus actual. Así que gracias por esa información. Y mi mensaje final a todos ustedes, que lo que dije hace un momento, la política va a impactar nuestra vida sí o sí. Tenemos una oportunidad de oro este próximo 7 de febrero de cambiar el rumbo de deterioro, porque el deterioro económico es deterioro cultural. El deterioro económico es un deterioro social. Es decir, tenemos que buscar justamente reconectarnos con nuestro país verdadero de trabajo, de oportunidades y de valores, y eso nos representa esas próximas elecciones. Que Dios bendiga al Ecuador y nos dé la sabiduría de hacer historia en esas próximas elecciones. Gracias por la entrevista y siempre a las órdenes. Bueno, ahora sí hemos llegado al final. Muchas gracias nuevamente, Javier, por el tiempo, por el espacio. Y a todos ustedes que nos están viendo, sigan atentos. Esta semana vamos a tener otras transmisiones. Véanlas en nuestras redes. Por favor, sigamos en contacto. Esto es súper importante. Y si ya llegaron hasta acá es porque les interesa. Les recuerdo, Uartes EC en todas las redes. Que estén muy bien y será hasta otra ocasión.